Perfecto. Bueno, arranquemos. Breve introducción acerca de quién soy yo. Soy desarrollador desde el año 2007 de distintos lenguajes orientados a la JVM, Kotlin, Java, Scala y PHP y Node, pero no tiene nada que ver con la JVM, pero bueno, de vez en cuando hago algunas otras cosas. Participo como revisor técnico de las editoriales PAC, Manning y Apres. Básicamente me envían un manuscrito de los capítulos o del libro y les doy el feedback de lo que me parece, si funciona o no la idea o si hay algo que no tiene sentido a nivel técnico. También publiqué cursos y libros y algunos proyectos teóricos prácticos. Ahí aparecen algunos de ellos, los más importantes. Y participo como orador en diferentes conferencias. También les dejé mis contactos, mi LinkedIn y mi mail, por si después de esta conferencia tienen alguna duda, consúltenme por el medio que les quede más conveniente. Entonces, vamos al problema en sí. Tenemos un microservicio en el contexto del problema que es grande, viejo y tiene varios problemas. Entre ellos, primero que es difícil de mantener al ser tan viejo. Muchas personas modificaron el código fuente. El original, cuando se creó el microservicio, todo empezaba perfecto. Supongamos, hace 3 años atrás creamos un microservicio y durante ese tiempo ese microservicio fue actualizado una cantidad de veces X. Contiene demasiados endpoints y acá viene el problema, porque al principio creamos 3, 4, 5, 6 endpoints. Y a medida que va creciendo o evolucionando nuestra plataforma, ¿qué pasa? Empezamos a agregar endpoints. Y uno de los conceptos de las APIs o los microservicios es tratar de mantenerlas simples, que tenga un solo objetivo el microservicio. Si yo te pido que vos describas tu microservicio en una palabra, en una elaboración, y tenés que empezar a pensar como qué hace, porque tiene muchas entidades, porque tiene mucha lógica, ahí ya perdió el sentido de ser el microservicio. Entonces, el problema que estamos teniendo es ese. También hay problemas de performance. Al haberse modificado tanto el código a lo largo del tiempo, la performance irremediablemente se habrá ido degradando. Entonces, es otro problema que tiene el microservicio del que estoy hablando. Puede ser que te esté pasando algo parecido. Y puede ser que el equipo de programación que tengas actualmente no tenga el conocimiento acerca del lenguaje o del framework o de la tecnología que estén usando, porque puede ser muy vieja en comparación a lo que se está usando actualmente. Bien, pasado el contexto, ¿qué cosas deberíamos considerar? Porque la migración no es algo simple, o la deprecación de un microservicio. Primero, no tenés información acerca de cuáles son los consumidores, o sea, quién te hace un request a cada uno de tus endpoints en el microservicio. No podés medir el impacto, porque al no saber qué cantidad o qué volumen de personas o de empresas o de otros equipos están usando tus endpoints, no sabes qué pasa si los empezás a apagar, o sea, cuál es el impacto en toda la plataforma. Ahora bien, en algún punto vos creaste un microservicio nuevo, ¿sí? Y tenés el viejo y el nuevo. Tu equipo no puede mantener ambos microservicios ad eternum. En algún momento uno de los dos tiene que desaparecer para que el otro siga funcionando. Y otro problema que te puede pasar es, ¿qué pasa si es la primera vez que tu equipo hace una migración o una deprecación de un microservicio? Como que nacieron con microservicios y nunca estuvieron en la última parte del ciclo de vida, que es eventualmente alguien tiene que deprecar ese microservicio. Bien. Bueno, ¿por qué puede fallar la migración? Y acá hay una serie de factores. Primero, no tenés un plan. O sea, no sabés qué vas a hacer. O sea, lo único que sabés es, voy a sacar el microservicio viejo porque tiene problemas, voy a crear uno nuevo, lo voy a separar. Perfecto, listo. ¿Dónde lo detallaste? En ningún lado. O sea, es esa mi idea. Como la estoy diciendo yo ahora, en el aire. No hay un documento que sustente esa decisión. Tampoco te comunicaste con tus consumidores, o sea, las personas que te hacen, o los microservicios, o los equipos, o las empresas que hacen un request contra tu microservicio. No les avisaste nada. Entonces, o les avisaste de manera deficitaria también, puede ser. Le mandé un mail y les avisé que la semana que viene íbamos a pagar el microservicio. Eso es una mala estrategia de comunicación, porque la otra persona podría estar de vacaciones, no le diste tiempo. O sea, puede ser un sinfín de problemas. Y que tengas una mala estrategia para hacer la migración. Y acá ahora voy a ahondar en cada uno de ellos. Te estoy dando como la overview o la introducción de cada uno de los problemas. Entonces, ¿cuál es el impacto de que vos no tengas un plan definido?
Tenés un alto riesgo de falla, porque básicamente no sabés cuándo empezás, cuándo terminás, qué tenés que hacer, no tenés nada claro. Lo único que sabés es qué querés. No tenés definidos los pasos, por lo cual no sabés cómo separarlo de alguna manera en partecitas, como para que sea más alcanzable ese objetivo. No están definidas las responsables, no sabés quién es responsable de hablar con los consumidores, no sabés quién es el encargado de hacer la documentación, no sabés quién es el encargado de crear el código del nuevo microservicio. Sé que estas cosas pueden ser súper obvias en algún lado, en alguna parte de tu empresa, pero siempre es mejor tenerlo documentado. También es cómo me dice el avance de la migración. ¿Qué haces? No tenés un plan, no sabes cómo la vas a medir, te fijas en alguna herramienta, le preguntás a los consumidores, apagás un endpoint para ver qué pasa. Es como que al no tener nada de eso, es como que está todo librado al azar. ¿Y qué pasa si algo sale mal? Si nadie se migró, si la mitad se migró, si se empezaron a migrar y empezaron a aparecer problemas, si hay un cambio disruptivo y tenés que meterlo en el microservicio, el viejo, ¿qué haces? O sea, todas esas cosas tienen que estar de alguna manera definidas. Ahora, ¿qué implica una mala comunicación? Primero, no te comunicas con los consumidores de ninguna manera efectiva, digamos. No tenés un plazo definido con los consumidores. Ok, de acá a 5 meses, 3 semanas, 15 días, nos tenemos que migrar. No tenés definido eso. Entonces, del otro lado tampoco hay compromiso, porque si vos me decís, migrate cuando puedas, no hay un apuro, no tengo una fecha de deadline, del otro lado te dicen, bueno, tengo cosas más prioritarias que hacer. Entonces, eso va quedando relegado y a lo largo del tiempo lo que termina pasando es que llegás a tu supuesto deadline, a tu supuesta fecha de deprecación y nadie se migró. Están todos usando el viejo microservicio. Tampoco traqueas los avances, o sea, traquearlos es juntarte o reunirte o tener una reunión, una meeting con los consumidores para entender, ok, hicieron la migración, tuvieron algún problema, cómo fue pasando eso. Y no tener bien documentado el proceso, no tener documentado de cómo van a cambiar si es que cambian o dejan de existir endpoints entre un microservicio y el otro. ¿Cómo eso hay que hacerlo? O sea, ¿qué cosas van cambiando? Bien, ahora, ¿qué implica una mala estrategia? Primero, establecer expectativas poco realistas. Yo lo mencioné antes, bueno, de acá a 5 días hacemos la migración. No, o sea, hay cientos de equipos, decenas de personas, consumidores externos de otras empresas, otras compañías. No podemos poner eso. O sea, eso es una falla catastrófica antes de empezar el proceso de deprecación. Crear el microservicio con un mal enfoque. Esto es un poco lo que había dicho, que es el problema original, que es no se sabe bien qué hace el microservicio, es como una ensalada. Tenemos un endpoint o una entidad que guarda reservas, pero también controla que los pagos estén bien hechos en un e-commerce. O sea, es como, ¿cuál es el sentido del microservicio? ¿Qué es lo que queremos hacer? Elegir mal un set de tecnologías. Esto es, voy a crearlo y porque tengo ganas yo, vamos a usar una nueva tecnología o un nuevo framework. Nadie tiene expertise en eso y la verdad que la curva de aprendizaje de eso es larga o muy, muy larga. Entonces, de alguna manera es como que estamos destinados al fracaso, porque es como que estamos generando un problema que es parte del problema original, que era que mi equipo no conocía acerca de las tecnologías. Este es otro problema, es no chequear el funcionamiento del nuevo microservicio. Perfecto, tengo los endpoints migrados, tengo toda la lógica separada en distintos microservicios. Necesito hacer un request contra el viejo y contra el nuevo y de alguna manera comprobar que están haciendo lo mismo. Digo, es algo muy obvio, más allá de que después hagan test de integración unitarios, pero necesitamos hacer la comprobación como la aprobación final, digamos, de esto. ¿Y qué pasa si continuamos recibiendo requests en el viejo microservicio? Entonces, ¿cómo podemos tener una estrategia de migración exitosa? Yo la separé o lo expliqué en 5 steps. El primero es definir el plan de migración, o sea, definir todas las cosas que antes mencioné que pueden hacer que falle. Después, crear una API, un nuevo microservicio, chequear o comprobar que tanto el viejo y el nuevo estén funcionando de manera similar a nivel de estímulo-respuesta. Te envío un request, vos me devolvés un response más o menos similar. Pueden haber variado en atributos,
se agregaron, se sacaron, se movieron del lugar, pero digamos, debería más o menos responder a hacer lo mismo. Estos dos, o sea, el segundo y el tercero, pueden ser opcionales. O sea, vos podés haber creado primero el microservicio y después decir, quiero hacer un plan para hacer la migración. Después creaste el plan, en algún punto tenés que notificarle a tus consumidores, avisarles de, ya tenemos el nuevo microservicio, chequeamos que está todo funcionando, por favor empiecen a hacer el proceso de deprecación, digamos, empiecen a pasarse a usar el nuevo microservicio. Y la última parte del plan es deprecarlo. Bien, ahora, ¿qué implica definir un plan de migración? Y voy a mencionar los puntos y después vamos a ir en detalle en cada uno de ellos. Primero, tener un objetivo claro de qué vamos a hacer. Después, entender cuáles son los consumidores. Los plazos, o sea, hasta cuándo va a vivir mi microservicio, el viejo, y cuándo va a empezar a funcionar el nuevo. Definir una estrategia, qué vamos a hacer, cómo vamos a separar los distintos consumidores, qué pasa si algo falla, quiénes son los responsables de cada una de las partes, digamos, de esta migración o de esta deprecación. La estrategia de comunicación, cómo vamos a chequear si todo funciona bien y si hay avance de esta migración o deprecación. Y por último, el más claro es el proceso de deprecación. Bien, ahora vayamos a definir el objetivo. Martin Fowler puso una frase de Martin Fowler que es muy representativa del problema. Si hacemos algo sin tener en claro cuál es el objetivo, el goal detrás de eso, lo único que vamos a hacer es la nada misma. O sea, si van a crear un microservicio nuevo solamente porque no entienden el viejo y van a copiar la lógica tal cual está, a lo sumo modificarán algún nombre de alguna variable o algo, digamos, perdés el sentido del ser. ¿Cómo le vas a decir a alguien más que tiene que migrarse, que tiene que dejar de usar el otro microservicio, que lo tiene que priorizar esa migración, solamente porque vos querés usar una nueva versión de una librería o porque querés usar una nueva versión de un framework o de un lenguaje? No, tenés que ser claro en vamos a hacer esto porque esto reduce la latencia, incrementa la performance, vamos a tener más rollouts o de feature nuevo mucho más rápido. Entonces, del otro lado es como que dicen, ok, si yo cada vez que te pedía algo, vos tardabas un montón por todos los problemas que me mencionaste, si yo me migro, si yo te voy a pedir un feature nuevo a este microservicio, vos lo vas a poder tener. Un feature, digo, es un endpoint nuevo o algún atributo que necesite la otra persona. Entonces, como que de alguna manera es como que generás la posibilidad de que haya unión en, bueno, vamos a ayudarte a hacer que esa migración suceda. Bien, ahora el problema clave de esto es cómo hago para avisarle, porque ya tengo el objetivo, definí el por qué en una sentencia o en dos, por qué quiero hacer esa migración. Ahora, la parte importante es, necesito encontrar los consumidores, o sea, quiénes son los que usan mi microservicio, cada uno de los endpoints. Y para ello hay como una serie de estrategias. La primera es usar una herramienta como APM o New Relic o Dynatrace, como para ver el service map, digamos, acá está mi microservicio en el medio, quiénes son los que de alguna manera se comunican conmigo. Eso podría darme una primera barrida acerca de, ok, son todos estos los consumidores que yo tengo como primera instancia. Después, quizás no todos estén de alguna manera subidos a estas herramientas, podemos usar como un segundo filtro usando Logstash o OpenSearch Logs, de que de alguna manera nos releven o revelen cierta información acerca de quién puede ser algún consumidor que no hayamos detectado, algún microservicio, algún frontend, algún BFF o lo que sea. Y por último, que esto es más para el caso de que tengas consumidores externos o ajenos a tu compañía, es revisar que capaz que en Nails, en Confluence, en Notion, en alguna herramienta de documentación quizás estén especificados quiénes son las que están usando nuestro microservicio de manera externa. Cosa de tener entre la unión de todas estas cosas un listado de a qué equipo o con qué personas me tengo que comunicar. Entonces, definir los plazos, y acá viene la parte importante. Lo vas a tener que separar de alguna manera en categorías. No podés decir tal fecha vas a hacer morir el microservicio. Lo que te recomiendo es que te generes o busques un grupo de afinidad dentro de esa lista de consumidores con los que tengas muy buena relación.
que le pedís algo y te lo hacen enseguida, o tenés una comunicación ida y vuelta. Entonces, ese grupito pequeño, yo te diría que lo separes como early adopters. Son los que primero se van a subir a tu nuevo microservicio o van a dejar de usar el viejo y que te van a ayudar a detectar algún posible problema que se te haya escapado durante el proceso de chequeo. Después de eso está el grupo más grande, que son todos los consumidores internos de tu empresa. Acá están excluidos los early adopters, que son los que te ayudaron previamente. O sea, es como otro deadline aparte. Y por último, y este es el más complicado, es el deadline para los consumidores externos. Porque, ¿qué pasa? Tus consumidores externos manejan otras prioridades. Entonces, vos vas a tener que sentarte a analizar los deadlines, pero de todos los consumidores externos. O sea, no de uno en particular, sino decir 5 meses, 3 meses, teniendo en cuenta y haces todo un análisis pormenorizado de eso. Cosas a considerar en la estrategia, porque yo te dije que la estrategia era un punto de falla, o podía ser un problema, un punto de falla. Entonces, ¿qué pasa con los nuevos features o bugs que se descubren? ¿O qué hay que hacer? ¿Los hacemos en ambos microservicios? ¿El que estoy por deprecar y el nuevo que estoy por sacar? ¿O solamente en uno de ellos y el otro lo dejamos aparte? ¿Qué pasa con el rollout de la nueva API? ¿Cómo vamos a ir sacando los nuevos features, o mejor dicho, la nueva API, cómo la vamos a ir sacando a producción? ¿Cómo vamos a chequear los resultados? ¿Vamos a hacerlo de manera manual? O sea, ¿va a haber una persona encargada de chequear endpoint por endpoint cada caso de manera manual? ¿O vamos a poner algún mecanismo que el mismo request vaya a ambos microservicios, obtenga el resultado, o sea, una serie de endpoints, no todos, porque quizás algunos modifican una base de datos y esos no, chequea el resultado, si ambos resultados son similares, alimenta una métrica, con esa métrica tomamos la decisión de si está funcionando correctamente o no el nuevo microservicio. Teniendo en cuenta de que uno no puede probar todos los casos existentes en un microservicio. ¿Cómo chequeamos el avance? O sea, ¿cómo vamos a ir midiendo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar la cantidad de requests que recibe mi microservicio en los logs, en APM, o en New Relic o en Dynatrace. Vamos a tener un Excel donde vamos a ir marcando qué consumidores fueron dejando de usar el microservicio. ¿Cuáles son los early adopters que te mencioné antes? O sea, ¿qué cantidad vamos a tomar, digamos? O sea, si hay 10 equipos con los que de alguna manera tengo afinidad, no puedo elegir los 10, tengo que elegir un subgrupo de eso. Menos es más, o sea, menos cantidad va a ayudar de alguna manera a que vos estés más dedicado, o la persona que sea responsable esté más dedicada a esa situación. ¿Y qué hacemos con los requests que se van por fuera del plazo? O sea, definiste un plazo, perfecto. Sigo recibiendo requests en el microservicio viejo. ¿Qué hacemos? Tiro una excepción, los redirijo, los convierto y los redirijo al nuevo microservicio. Bien, ¿quiénes son los responsables? ¿Quién sigue el avance? O sea, ¿quién es la persona que se va a encargar ¿será un analista funcional? ¿Será un project manager? ¿Será un líder técnico? ¿Quién o quiénes van a ser? ¿Quién se comunica con los consumidores? O sea, ¿quién va a ser el responsable de comunicar? O sea, más allá de quién sigue el avance, quién se comunica. Pueden ser personas distintas dependiendo de qué tan crítico y de qué cantidad de personas o de otros equipos usen tu microservicio. ¿Quién va a crear la documentación técnica? ¿Y cuántas personas se necesitan? O sea, todas estas cosas deberían estar puestas o escritas en la parte de responsables. Tal persona o tal perfil de persona se va a dedicar a hacer la documentación técnica. Bien, métodos de comunicación. Y acá viene el gran problema, porque no podés definir de manera unilateral un mecanismo de comunicación para todos. No todos tus consumidores se comunican de la misma manera. Hay personas que usan frecuentemente Slack, otras que prefieren el mail, otras que prefieren el WhatsApp. Estoy poniendo ejemplos como muy disruptivos, pero si vos mandás un mail y esperás que todos hayan leído el mail y que todos te respondan de forma inmediata, quizás en algunos casos vas a tener una contestación instantánea y en otros vas a tener que esperar, no sé, 3 días. Y eso no funciona, hace que todo de alguna manera decaiga, no sea rápida la comunicación. Entonces,
de alguna manera en tu listado de consumidores vas a tener que decir, este consumidor o este equipo se comunica más frecuentemente o le mandas una notificación por Slack y te contesta de manera instantánea o se comunica por Teams o lo que fuera, pero de alguna manera tenés que tener ese mapa, digamos, de consumidores versus canal de comunicación. Ahora, ¿cómo medimos los avances? Primero tenés que definir cuál es la frecuencia. Una vez por día, una vez por semana, una vez cada 15, una vez por mes, una vez cada 6 meses. No importa el periodo, pero vos tenés que especificar, ok, cada X cantidad de tiempo yo voy a revisar la cantidad de requests que se siguen recibiendo en mi microservicio viejo, el que vamos a deprecar, el que es obsoleto. Definir quién es el responsable, porque si esto, de nuevo, es muy grande, tenés una cantidad abismal de requests o de equipos, quizás no puedas hacer que una sola persona sea responsable de traquear el avance de todo, sino que, ok, para los internos se encarga no sé, el technical leader, para los externos el business analyst o el project manager del equipo. Y de nuevo es cómo vas a medirlo, o sea, definir la estrategia o la herramienta. Vas a usar Dynatrace, New Relic, los logs, no sé, alguna forma de que vos digas, ok, esta cantidad de requests desde el periodo anterior bajó un 30%. Bien, alguien se migró. Más allá de que yo tenga mi planillita y que todos me hayan dicho, me migré. Pero se contrasta con los datos, de alguna manera. Definir el proceso de deprecación, o sea, es cómo vamos a empezar el proceso de hacer que nuestra API muera. Entonces, primero, yo te sugeriría que envíes una notificación final a los consumidores diciéndole, ok, a partir de este periodo el microservicio va a desaparecer, porque no todos quizás le estén prestando atención a las fechas que vos planteás o que vos le especificaste. Después, los endpoints que vos detectás por medir el avance, que ya no se usan más, empezá a devolver excepciones. ¿Por qué? Porque si de alguna manera alguien encuentra el Swagger o la documentación de tu microservicio y quiere empezar a usarla y no tiene idea de que vos lo vas a deprecar, vas a tener otra vez un problema. Entonces, ante la duda, si nadie lo está usando ahora, ese endpoint, y revisaste y el último, no sé, los últimos 15 días nadie lo usó, que empiece a arrojar excepciones. Es de alguna manera, o sea, no modifiques todo el microservicio. Apenas recibís el request, excepción. Después, detener el microservicio en todo lo que sea no productivo. Eso es de alguna manera como hacerlo por etapas el apagado. Primero apago los endpoints que nadie usa, después apago el microservicio en los entornos no productivos. Después tengo que definir qué voy a hacer. ¿Voy a rechazar los requests que recibo igualmente en el viejo microservicio o los convierto? ¿O hago algo en alguna parte de la infraestructura para que se reconvierta el request y se convierta en el formato nuevo? Y por último, es detener los microservicios en todos los ambientes productivos. Ahora, ya hicimos el plan, que era la parte más, de alguna manera, que se tarda. Después, la otra parte es crear y chequear el microservicio. Entonces, primero tenés que chequear, analizar y crear el microservicio nuevo. O sea, qué tenía antes o qué no tengo, qué necesito, definir los endpoints, el request y el response de cada uno de esos. Después, validar que todo está igual que como estaba antes. O sea, esto es, ya creé el plan, alguien está creando el código. Ya alguien lo creó y ahora es la parte de necesito que validemos que los endpoints hacen más o menos lo mismo. Después que validamos que está todo bien, recién en ese momento empezamos a documentar. O sea, documentar este endpoint en el microservicio A, ahora se llama así el microservicio B, y el request va a cambiar de esta manera. ¿Esto para qué? Para no evitar de que si yo lo empiezo a hacer antes que empiece, antes de que alguien empiece a codear, empiece a crear el código, lo que puede pasar es que en el medio cambie y vamos a hacer un retrabajo. Y no tiene mucho sentido eso. Y por último, definir como la estrategia de cómo vamos a ir sacando a producción cada una de las funcionalidades de este nuevo microservicio. Entonces, ya tenemos el microservicio, ya definimos el plan, ahora es notificar y verificar los consumidores. Entonces, primero hay que comunicarme
o me tengo que comunicar con todos los consumidores con los métodos que definí anteriormente en mi listado y decirle, ya está operativo el nuevo microservicio, por favor empiecen el plan de migración. Detectar posibles fallas en el plan, o sea, o me olvidé consumidores, o están mal los deadlines, o tomé mal el formato de los early adopters. Generar reuniones con el equipo con los equipos de los consumidores en caso de que algo no quede claro y que el ida y vuelta entre el medio de comunicación termine generando más problemas. Para eso es más fácil generar una meeting en particular y sacar todas las dudas de eso. Registrar el avance de cada uno de los consumidores. En ese listado, ese formato de documento que tengas, ahí poner consumidor ya se migró totalmente. Entonces, de alguna manera es como que vas teniendo un mapa y un control de qué está pasando con el microservicio que vas a deprecar. Y por último, ajustar la documentación y los plazos en caso de que alguno de los consumidores te detecte algún problema. Un consumidor interno detectó un problema y eso hace que tengamos que parar la migración porque tenemos que meter un bug fixing. Ok, entonces eso hay que ajustar la documentación, hay que ajustar los plazos porque no es culpa del consumidor, es culpa nuestra. Por último, después de semanas, meses u años, vas a desplegar tu microservicio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a notificarlos, ¿sí? Esto es netamente opcional. Agregar en los headers cuando es el sunset, o sea, la fecha de deprecación, que salvo que algún equipo lo tenga implementado, en general es como que todo el mundo lo ignora, pero hay excepciones. Enviar una notificación, ahí sí, un mail, contactarse por Slack o por lo que sea, como para avisar que el microservicio va a morir. Empezar a redirigir o reyectar o ignorar, digamos, los requests, eso depende de la estrategia que hayas definido. Y remover el viejo microservicio de la infraestructura. Ese es el último paso, digamos. Entonces, como para cerrar la charla, buenas prácticas. Crea un plan siempre, con todos los pasos, con todos los posibles problemas que puedan aparecer. Pedir confirmación de los consumidores, esto es realmente importante. No supongas que porque le llegó el mail o la comunicación, el otro entendió todo lo que había que hacer y el impacto. Pedí confirmación. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Querés que hagamos una reunión? Ajustar el plan en caso de que algo falle. Detenerse de espacios, esto de apagar los endpoints que no se usan, después apagar los ambientes no productivos, por último los productivos. Esto de la etapa de creación y verificación, que es opcional, podés modificarla. Puede ser al principio, pueden ser los primeros 2 steps o los steps del medio. Eso depende cómo te parezca más conveniente. Y definir las responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo. Dejo un par de recursos adicionales. Acá hay un par de libros acerca de cómo hacer una migración o cómo construir un microservicio, cómo testear los distintos patrones de arquitectura o cómo empezar a segregar la funcionalidad. Y un par de blogs que tienen bastante información importante acerca de este proceso. Así que eso es todo. Si tienen preguntas o dudas, estoy acá para contestarlas. Claro, Andrés, sí tenemos dos preguntitas. ¿Cuánto Dale. tiempo es un tiempo prudente para dar a los consumidores para que se migren a ese nuevo microservicio? Eso depende mucho de qué tan complejo sea lo que estás haciendo. Si implica algo de pagos, cobros o lo que sea, quizás la criticidad de eso va a hacer que seas un poco más benévolo, por así decirlo. Pero para no escaparle a la pregunta, yo creo que de mínima, si vas a hacer una migración, tenés que estipular un mes y en el máximo entre 3 o 4 meses, y es como mucho. De todas las veces Claro, que hice una migración. ok. Em, la segunda, en el punto en donde recomiendas verificar que los consumidores recibieron y entendieron el mensaje de la migración, ¿cómo se hace sostenible en el tiempo si creces mucho en cantidad de consumidores? Es que para eso vas a tener que separar de alguna manera las responsabilidades, que era un poco lo que decía yo de quizás tengas una persona que se encargue de los internos dentro de tu empresa y otro para los externos. Incluso dentro de los externos, si tenés muchos, puedes tener varias personas.
O sea, de alguna manera separar la responsabilidad y que no caiga todo en una persona porque pasa eso. No es sostenible en el tiempo. Una persona no puede estar acordándose de 50 personas o 50 empresas, estoy poniendo un caso como muy border, o más, y acordarse el estado de cada uno. Por más que tenga un documento, es Ah, como inseguible. de una. Andrés, no, muchísimas, muchísimas gracias. La presentación estuvo, o sea, yo estaba aquí así como, ve, cosas muy interesantes. Les recordamos a los asistentes, les vamos a enviar estas memorias a través de sus correos, los que tienen registrados, y quédense porque